ponencia muy importante. Hablaremos sobre una guía de presentación, de redacción y presentación de reportes de caso. Para ello, he elaborado algunas imágenes a algunos papers para poder discutir con más claridad sobre este tema. Principalmente agradecer al comité directivo, al comité organizador de estos talleres muy importantes. Contarles un poco de mi historia. Yo, como había mencionado, mientras voy presentando las diapositivas, he realizado algunos reportes de caso y en base a mi experiencia voy a tratar de ir guiándolos. Si tienen alguna duda, no duden en escribirlo en el chat, levantar la mano, encender el micro. Quiero que esta ponencia sea de una manera muy intuitiva y didáctica para que todos puedan llevar algunos conocimientos básicos que yo pueda brindarles y compartirles en base a mi experiencia. Entonces, vamos a proyectar la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se puede visualizar. La estoy poniendo en pantalla completa. ¿Se puede visualizar? Sí, sí se puede ver. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Un momentito. Entonces, comenzamos. Me mencionan por el interno que tenemos presencia de estudiantes de medicina, población médico estudiantil y de personal de salud tanto de Perú y de Bolivia. Agradezco mucho eso. Y de mi parte, por favor, siéntanse todos muy cómodos en poder reportar alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre una guía y redacción de presentación de reportes de caso. Entonces, comenzamos. Vamos a empezar con algunas nociones básicas. Ya han tenido alguna parte sobre la inducción de qué es un reporte de caso. Esto es solamente un breve resumen para poder tenerlos al corriente. Y de igual forma iremos aclarando algunos puntos esenciales para la elaboración de reportes de caso. Excelente. Entonces, tenemos un reporte de caso. Un reporte de caso es un tipo de publicación que se hace detallando algunos pasos, como síntomas, signos, resultados de estudios auxiliares, tratamiento, complicaciones del tratamiento y seguimiento de un paciente individual, de una forma más esquematizada, bajo una breve descripción lógica y de forma racional, haciendo énfasis en una discusión de la característica única que hace que este caso sea reportable o reportado. En este caso puede incluir desde un enfoque diagnóstico, terapéutico, tanto fisiopatológico, entre otros. Si bien es cierto, tenemos un reporte de caso que es un nivel de evidencia bajo, o en el primero, pero no le quita el mérito de ser de los primeros estudios que se suelen realizar ante una nueva enfermedad, como por ejemplo el que ya hemos vivido o hemos pasado, que es el COVID-19, que en su momento se empezaron realizándose reportes de caso y posteriormente fueron realizando muchos más estudios de mayor nivel, ¿no? Entonces, un reporte de caso por sí solo es una investigación muy interesante y muy provechosa para poder iniciar a futuro nuevos modelos de investigación de mayor nivel. Entonces,
quiero que se vayan con esa idea de que en realidad sí es importante realizar reportes de caso cuando el caso sea pues un caso reportable y que contribuya más hacia la parte mm, formativa, terapéutica y diagnóstica, más que todo de cómo manejar un paciente. Entonces, tenemos ante un reporte de caso que realizar una buena historia clínica, los exámenes auxiliares que sean pertinentes, el razonamiento clínico y diagnóstico, el tratamiento adecuado y mencionar la evolución y respuesta al tratamiento. Entonces tenemos un reporte de caso que en base a unos criterios o condiciones puede ser un caso reportable. ¿Qué hace que un caso sea reportable? Pues puede ser una enfermedad nueva, un valor científico, un valor educativo, una nueva enfermedad en el cual no se tiene un tratamiento estandarizado o un método diagnóstico estandarizado también. Entonces, en base a esos criterios, que suelen ser muchos, la verdad, pero es un resumen, por así decirlo, tenemos que elaborar un reporte de caso, el cual nos permita poder publicarlo posiblemente en una revista científica. Y para ello tenemos que un reporte de caso, o para una buena redacción de un reporte de caso, se debe realizar una amplia revisión de los temas en torno al caso clínico para una excelente comprensión del mismo. Entonces, recordar esta frase, ¿no? O esta oración. Si yo entiendo mi caso, entonces podría hacer entender a los demás. Entonces, quiero que se vayan con esa idea. Si yo realmente en mi caso lo he estudiado a detalle, y me he involucrado bastante en la elaboración de este reporte de caso, ya sea en base a una historia clínica o en la misma evidencia del paciente que llega pues muchas veces a los centros de salud, desde la parte del consultorio, la hospitalización, ¿no? La parte del alta y de los controles posteriores, si es que lo amerita. Entonces, en base a todo ese proceso, si yo he entendido el caso clínico, entonces yo voy a poder hacer entender a los demás qué es lo que yo quiero transmitir, cuál es la finalidad de reportar un caso clínico. Entonces, un caso clínico, en base a los tipos de estudios que hay y sus enfoques, pues tenemos que es un descriptivo y en el cual vamos a detallar cuáles han sido los hallazgos de este reporte de caso, ¿no? Entonces es importante representar, detallar, definir y delinear las pautas de este reporte de caso. Entonces, ¿cuáles son los casos clínicos reportables? Tenemos casos clínicos que pueden estar relacionados con una enfermedad nueva o poco frecuente. Ya lo teníamos pues el del coronavirus, ¿no? El nuevo beta coronavirus que se evidenció en su momento y también tenemos algunos otros como muestran alguna aplicación clínica importante. Ya tenemos algunas enfermedades de las cuales muchas veces su fisiopatología no ha sido aclarada también y las cuales llegan a ser muchas veces tipos de casos clínicos muy reportables, en las cuales en base a la recapitulación de literatura ya existente y a los nuevos hallazgos clínicos, se puede elaborar tal vez una hipótesis fisiopatológica de la cual podríamos nosotros eh, reportar un caso clínico y mencionar tanto en la discusión sobre los nuevos hallazgos que nos puedan favorecer a la hipótesis que estamos planteando, por ejemplo. Entonces también tenemos algunos que van a relacionar fisiopatología con la presencia de signos y síntomas que no han sido descritos, ¿no? Y también muestra una relación no descrita previamente entre dos enfermedades. También estos reportes de caso también he visto mucho que se han estado publicando, ¿no? Enfermedades que en realidad por sí solas no suelen ser raras, sino que cuando tú tienes esas enfermedades concomitantes en un mismo paciente, pues suelen ser patrones clínicos que no suelen verse con mucha frecuencia en un entorno hospitalario o clínico y que su manejo muchas veces es muy eh,
Muchas veces es muy dudoso o no está muy estandarizado, no hay una guía clínica que te mencione qué hacer en un paciente que tiene pues ambas comorbilidades existiendo en un mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, ahí habíamos reportado un caso de un síndrome antifosfolipídico en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Entonces, ya de por sí tener una enfermedad de coagulopatía y en un paciente con una enfermedad como es el lupus, pues ya lo hacía pues una enfermedad. En base también a la experiencia del médico, ¿no? Tratante, porque en realidad estos reportes de caso suelen muchas veces realizarse en base a también asesores, que son personal de salud especializado y que te pueden orientar muchas veces en cómo se da el manejo, ¿no? De estos pacientes. Recordar que si bien es cierto, muchas veces en la práctica hospitalaria, ¿no? Se nos suele mencionar que hay, pues, casos clínicos que van a ser reportables. Eh, si bien es cierto, puede ser la apreciación de muchos especialistas, pues no está de más buscar la información pertinente, artículos, bases de datos de investigación clínica, entonces en los cuales nos puede orientar cuál es la prevalencia, la incidencia, datos epidemiológicos que nos ayuden a favorecer más o a entender más esta patología para ver si es reportable, ¿no? O es un caso clínico que amerita ser estudiado y ser publicado en una revista de investigación. Entonces, muchas veces no recomiendo quedarse solamente con la apreciación del especialista, ¿no? Que sí suele ser muy importante, sino también corroborarlo con los datos. Y por último tenemos aquellos que describen una complicación de algún tratamiento o fármaco o un evento adverso, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas enfermedades o condiciones que lo hacen reportable, ¿no? Según un estudio que se realizó del 97 al 2008. Actualmente ya esto muchas veces ha cambiado, ¿no? En la frecuencia y porcentaje de estudios que se suelen reportar en revistas aquí en Perú, que es mi país. Entonces tenemos algunas condiciones, como por ejemplo enfermedades raras que ya he mencionado, las enfermedades raras, infrecuentes o poco comunicadas. También la presentación, complicación inusual de alguna enfermedad, tratamiento, procedimiento diagnóstico nuevo o único de una patología, la cual sí se tiene conocimiento, pero en realidad su tratamiento o su procedimiento diagnóstico aún no ha sido establecido como tal. La complicación inesperada o efecto adverso del tratamiento o procedimiento, el impacto de la enfermedad o presentación de otra, la enfermedad de un nuevo medio nacional, puede ser una nueva epidemia, ¿no? De alguna enfermedad que en realidad pues nunca antes ha sido vista o que su patrón epidemiológico ha cambiado, que podría ser, ¿no? Alguna condición que pueda ser ameritar un reporte de caso que sea publicable. Una enfermedad reportada por importancia epidemiológica, algún otro tipo de relevancia o un impacto del tratamiento de una condición sobre una evolución de otra enfermedad, ¿no? Aquí entran pues las enfermedades que suelen presentarse al mismo tiempo y que muchas veces están relacionadas y en la cual su estudio, su evolución no ha sido antes reportada, al igual que su manejo. Entonces, en base a esas consideraciones previas, ¿no? Que es más que todo un pequeño resumen, breve resumen, porque en realidad hay muchas cosas más que se tienen que evaluar antes de realizar un reporte de caso, pues tenemos que tener en cuenta las partes o el esqueleto de este reporte de caso. Entonces, un reporte de caso, si bien es cierto, antes pues no había un consenso en el cual te mencionara cuáles son las partes de un reporte de caso y muchas veces se solían realizarse pues de manera muy subjetiva, mm, mucho más subjetiva que ahora, en la cual pues se solían reportar de una manera no tan ordenada,
no se seguía pues una guía como tal, la cual te decía, pues no, aquí tiene que ir esto, luego tienes que mencionar esto, luego esto, para que tu reporte de caso pues sea un poco más entendible o tenga una estructura en la cual pueda llegar a muchas más personas, no necesariamente pues del el entorno de algún personal de salud, sino muchas veces también puede ser incluso leído, ¿no? Por alguna persona que no es tan ducha o experta en estos temas y que la cual pueda llegar a entender un poco más sobre temas biomédicos, ¿no? O de salud. Entonces, para lo cual se creó esta guía, que es muy importante, que es la guía CARE, y la cual muchas revistas, si bien no es cierto, todas las revistas, al momento de mencionar en sus directrices o sus pautas para poder publicar en dicha revista, te van a solicitar que tú tengas un checklist en base a esta guía o muchas veces ellos mismos o los editores, pues se encargan, revisores se encargan de evaluar que tu reporte tenga todos estos acápites o que los hayas mencionado en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a tener primero al título, tenemos acá el título, en el cual, pues, muchas veces prefiere que la palabra informe de caso, reporte de caso, deba aparecer en el título junto con la parte más interesante del caso, ¿no? Entonces, elaborar muchas veces un título suele ser un poco difícil si es que no tienes en cuenta eh, cuál es la parte de tu reporte de caso que suele ser, por así decirlo, más llamativa para el lector. Entonces, si es la parte del método diagnóstico, la parte del tratamiento o la parte fisiopatológica o incluso la parte, ¿no? En la cual las enfermedades están pues apareciendo en el mismo paciente, ¿no? O la parte de la fisiopatología que aún no ha sido explicada. Entonces, si aún no entiendes eso, pues tu título, pues aún puedes ir poniendo algunos borradores, ¿no? Algunas tentativas de títulos cuando tú armas, pues tu borrador en el cual puedes ir teniendo en cuenta primero esos títulos tentativos para que luego puedas seleccionarlo o ir modificándolos conforme ya tú vayas elaborando el reporte de caso. Después tenemos los keywords o las palabras claves en español, en lo cual, según la guía, te recomiendan que sean de 2 a 5 palabras claves, en la cual se identifiquen tanto la parte del diagnóstico, intervenciones terapéuticas y resultados. Por ejemplo, si tenemos un reporte de caso en el cual se está viendo que el tratamiento, en este caso, o un nuevo tratamiento, el cual no ha sido muy estudiado, por ejemplo, sea la resección estereoscópica, el balón de el balón de Krauss, por ejemplo, o entre otro, por así decirlo, ¿no? Entre otro tipo de tratamiento que antes no ha sido visto en una enfermedad que su método diagnóstico o tratamiento no ha sido establecido. Entonces, pues mencionar esa palabra clave sería muy relevante, ¿no? Asimismo, la intervención, o muchas veces también la parte de que es report o reporte de caso como palabra clave por sí sola. Entonces, eso es importante, tener en cuenta las palabras claves y buscarlas pues en la parte de los mesh y también la parte perdón, se me fue el nombre, son los DECs también de la parte de escritores de ciencia de la salud latinoamericanos, ¿no? En español. Si alguien tiene alguna duda, hasta este momento podría levantar la mano, prender su micro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de los keywords y saben cómo buscarlos? Creo que hay algunos, he visto que algunos de mis compañeros tenían algunas dudas. Eh, ¿Saben dónde encontrar estas palabras claves? Esa es la pregunta que les hago. ¿Saben? Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Podría repetir lo de los keywords, por favor? Claro, encantado. Mira.
tenemos los keywords, ya, para que esto sea un poco más, más didáctico, vamos a buscarlo. Entonces tenemos los DEX. Sí se puede ver, ¿no? Sí, sí se ve. Entonces buscamos los DEX, ¿ya? Estos son los descriptores de ciencia de salud en español, como les había mencionado. Entonces estos DEX, tú los buscas acá, en la misma página del DEX. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, yo estoy elaborando un reporte de caso, pues, de... A ver, denme un tema para que sea más intuitivo. ¿Qué tema les gustaría estudiar? Pues, ¿no? Sobre, por ejemplo, aspergilosis. Por ejemplo, yo investigué sobre indiscriminoma, que es un tipo de cáncer de ovario maligno. Entonces, si yo pongo discriminoma como tal, si yo pongo discriminoma como tal, a ver, espera un momento, y lo busco, me va a aparecer, ¿no? Entonces, el descriptor en español, discriminoma, por ejemplo. Entonces, te da su nota de alcance, qué significa, ¿no? Te da su descriptor en inglés, pero primero hay que centrarnos en el español, ¿les parece? Entonces, esta palabra clave como tal, yo la puedo considerar como un keywords dentro de mi reporte de caso, pero como español, ¿entienden? Cuando yo hablo de la parte del resumen en español. Entonces, más abajo ya vamos a ver en qué parte va, pero más o menos quiero que me entiendan la idea. Si yo quiero buscar un keywords, pero una palabra clave, para mi reporte de caso, pues la busco acá en los DEX. Entonces, si yo quiero otra palabra, por ejemplo, aspergilosis, entonces la busco y te dice, ¿no? No solamente, por ejemplo, puedes utilizar como palabra clave aspergilosis por sí sola, pues, ¿no? Puedes también incluir aspergilosis pulmonar invasiva. Por ejemplo, esta de acá, he visto un reporte de caso que se menciona, ¿no? En paciente con diabetes. Entonces, como tal, ¿cuál me convendría en este caso utilizar? ¿Aspergilosis por sí sola o aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Entonces, si quiero ser más específico, pues elijo esta, ¿no? Entonces, muchas veces no vas a tener al alcance todos estos y, por ejemplo, te va a quedar solamente una que es aspergilosis. No te van a salir todas estas, por ejemplo, muchas veces en algún otro término que tú quieras buscar. Entonces, vas a tener que tenerlos en cuenta, por ejemplo, nada más, por ejemplo. Pero en este caso sí aparecen. Entonces es más específico. Yo elijo entonces. Ahora, si yo quiero buscar una palabra clave en inglés, pues me voy acá y busco acá en inglés. Acá. En mesh. Entonces, ¿qué es Maya, no? Acá busco, por ejemplo, la palabra voy a traducir al inglés. Un traductor. Ok, creo que tenía un traductor. Perdónenme, chicos, no estoy muy fino con el inglés. Es algo que todavía estoy tratando de aprender. Ya, entonces se escribe así en inglés, discriminum, ¿entienden? Entonces, la, la copio y la busco acá. Entonces, ya. Entonces la busco acá. Y como ven, perdón, se traduce sola. Ya, como ven, sí aparece la palabra discriminoma como tal, como un keyword en inglés válido. ¿Entienden? Entonces, esa parte o esta palabra clave yo la puedo considerar dentro del keyword. Muchas veces, si yo, por ejemplo, quiero buscar, qué sé yo, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo con aspergilosis. ¿Está bien? Ya. Entonces, si yo quiero buscarla, por ejemplo, yo busco, perdón, tenía que traducirlo primero. Ya. Ya. A ver, control C. Ya, entonces, como podemos ver,
aspergilosis como si sola aparecen, ¿no? Acá aparecen varias palabras claves en inglés que son válidas, ¿no? Que son los mesh de PubMed. Entonces, acá tenemos aspergilosis por sí sola, también aspergilosis pulmonar invasiva, que es la que yo quería pues en su momento, pero muchas veces no hay palabras claves que no aparecen. Entonces, tendré que tener en cuenta pues la general, ¿no? Que es esta aspergilosis, no la particular que yo quería pues que era invasiva pulmonar y aspergilosis. Entonces, de acá consigo las palabras claves. Quiero que me entiendan eso. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Hasta este punto. ¿Me entienden lo de las palabras claves? Excelente. Veo personitas levantando el dedito arriba y corazoncito, entonces yo entiendo pues que me han entendido. Entonces, y esto es muy importante, ¿no? Algunos tienen dudas con esto. Muchas veces vas a querer encontrar, por ejemplo, un término acá y que en inglés pues no va a aparecer, ¿no? Porque muchas veces las palabras que se traducen del inglés al español son tan, no es tan literal, entonces como que a veces cambian, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta que podemos usar palabras claves que se adecúen o que muchas veces tengan que ver con nuestro reporte de caso. ¿Sí? Esto de las palabras claves pues sirve cuando uno trata de buscar su base de datos, ¿no? Arma sus operadores booleanos, todo eso, entonces tengan en cuenta esas palabras claves para poder ser un poco más específicos dentro de la parte bibliométrica que queremos encontrar de las investigaciones, no solo reportes de caso, de las investigaciones a las cuales queremos tener alcance dentro de nuestra base de datos. Entonces, básicamente es eso. Así se elaboran los keywords y se recomiendan de 2 a 5. En la parte del abstract, la parte del... A ver, vamos a proyectar la parte del... ya, acá está. Entonces tenemos la parte del... ay, ya. No. Tenemos la parte del abstract, ¿no? Que es la parte del resumen. En este caso, en el mismo resumen, ya vamos a ver parte por parte, ¿no? Pero de manera general vamos a tener pues que mencionar, como su misma palabra lo dice, ¿no? Un resumen de todo, pero un resumen en base a lo más importante de nuestro reporte de caso. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy teniendo en cuenta mi resumen que, bueno, mi reporte de caso va en un enfoque diagnóstico más que terapéutico, pues entonces mi resumen lo tendré que enfocar en eso más que todo, y en los hallazgos que yo he tenido dentro de mi investigación. Si es de la parte más clínica o la parte más terapéutica, pues tendré que tener en cuenta eso para mi resumen, para que el lector al leer mi resumen, pues entienda en a qué va o en qué sentido va mi investigación. Porque si yo trato de resumir todo, entonces el lector va a pensar que es como que por así decirlo, una monografía de lo que yo he tratado de hacer. Y no se trata de eso, ¿sí? Se trata de ser más puntuales y más precisos, que es la palabra importante en este caso. Entonces, y la parte de introducción, pues tenemos que incluir la parte de, muchas veces, la introducción, bueno, una parte, más de la parte del reporte de caso en sí, que es la parte clínica, y la parte de la discusión, y por último la conclusión, ¿no? Que es la principal, sobre todo. Acá le ponen la lección más importante que aprendimos en este caso. Entonces, eso es para la parte del resumen. La parte de la introducción, que es muy importante y que muchas veces he tenido que batallar porque, si bien es cierto, cuando uno elabora un reporte de caso, quiere meter dentro de la introducción toda la información posible porque me parece que es importante que el lector lo conozca. Y muchas veces caemos en el pecado de dar información abundante y aburrir al lector y no saber hacia dónde ir. Entonces, acá en la introducción yo suelo recomendarle el método del embudo, pues de ir de lo más general a lo más particular, desde la definición, pero la definición más precisa o más corta,
que abarque lo que yo quiero exponer de mi reporte de caso, por ejemplo, discriminoma, ¿no? Entonces, bueno, tumor de ovario maligno, etcétera, pero bien corto, qué sé yo, una línea nada más. Y luego ir hacia la parte, pues, epidemiológica, ¿no? La parte de los datos estadísticos, ya sea nacional, perdón, mundiales, nacionales, ¿no? Regionales, etcétera. ¿No? Por ejemplo, se me ocurre, pues, doy datos mundiales de cuál es la prevalencia perdón, de un cáncer de ovario, y luego voy a la parte, pues, de Latinoamérica, ¿no? Que los estudios, según los estudios, cuál es la prevalencia, si es igual que la parte de los norteamericanos, si es igual de los europeos, si es igual de acá, entonces, todo eso, me voy enfocando más, o me voy acercando más hacia mi región o mi país, por ejemplo. Entonces voy abarcando Latinoamérica, qué sé yo, luego voy a Bolivia, luego voy acá, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, en Lima, cuál es muchas veces las capitales son los que tienen mayor datos estadísticos que pues las provincias en las cuales no se suele muchas veces reportar todo eso. Entonces, esa es la idea en la introducción, en la parte de epidemiología. Después abarcaremos pues la parte de la semiología clínica, la clínica del paciente, el diagnóstico, el gold estándar que suele mencionarse o es muy importante que se mencione en la introducción, la parte del tratamiento, que es el tratamiento de elección, también que suele mencionarse, y por último, ¿qué abarcaremos en este reporte de caso? Por ejemplo, qué sé yo, en este reporte de caso se tiene un paciente de tanta edad que en la cual se halló tal cosa y el cual respondió bien a tal medicamento. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, así básico nada más. Y luego ya pasaremos a la parte del reporte de caso o el caso clínico en sí, que es la parte o el corazón de tu reporte de caso, en la cual ya describiremos cada uno de lo que yo había mencionado en la introducción, pero en tu caso clínico, ¿no? Por ejemplo, abarcaremos desde si es que es muy importante de dónde proviene el paciente, pues muchas veces algunas enfermedades están relacionadas. Bueno, si es una enfermedad infecciosa, pues es importante mencionar de dónde o dónde ha estado el paciente los últimos 6 meses. Entonces, si es importante, se menciona, y si no, no, pues no. Entonces, también si es un reporte de caso y tenemos una paciente ginecológica o obstétrica, entonces es importante mencionar su gesta para. Entonces, algunas cositas, no es, esto de acá no es como que lineal y siempre va a ser así, ¿no? Es como que va a ir cambiando y se va a ir adaptando dependiendo del paciente. Dependiendo del paciente, pues en la parte del reporte de caso, perdón, el caso clínico en sí, vamos a tener que mencionar pues cada una de estas partes en la parte de la semiología o los antecedentes en base a mi paciente. Luego abarcaremos pues la parte de la semiología, que es un párrafo, después la parte del diagnóstico o los diagnósticos diferenciales presuntivos, luego la parte del tratamiento, el manejo, la evolución y por último cómo ha ido respondiendo el paciente, lo que es la evolución en sí, y si es que pues llegó a curarse o cómo fue el manejo posterior. Por ejemplo, si es de un cáncer, pues se le cita para sus siguientes revaluaciones, por ejemplo, ¿no? O realizar una tomografía cada cierto tiempo, qué sé yo, entre otros tipos de manejos. Entonces, todo eso tiene que ir incluido en la parte clínica, en la cual abarca pues tanto el diagnóstico, la intervención, la parte del tratamiento y también lo de seguimiento y resultados. Y esto es lo que abarca pues la parte del caso clínico, ¿no? Esto de acá es el caso clínico como tal. Bien, entonces luego pasaremos a la discusión. En la discusión es importante mencionar o discutir cada uno de las partes que hemos redactado en nuestro caso clínico como tal, que es lo ideal. Muchas veces también se suele discutir solamente la parte pues importante, si es que es el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? La fisiopatología que no se ha visto antes.
entre otros, ¿no? Pero generalmente, si se quiere ser más ordenado, pues se debe discutir todo, ¿no? Si es la parte epidemiológica, la parte del tratamiento, del diagnóstico, entre otros. Y por último, en la misma discusión puede incluir la parte de la conclusión por sí. Muchas veces los reportes de caso tienen una conclusión, ¿no? Que es el principal, la principal enseñanza o el principal aporte que tiene este reporte de caso como tal. Por ejemplo, si mi reporte de caso quiere dar a conocer un nuevo tratamiento, pues eh, un tratamiento que ha ido mejorando al paciente y que antes no ha sido reportado, pues se puede mencionar, ¿no? En este caso, el paciente tal, se usó tal cosa, ¿no? Y la evolución fue tal. Y es importante tenerlo en cuenta en este tipo de pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso también para la parte del diagnóstico, bueno, entre otra parte que queremos nosotros resaltar de nuestro reporte de caso. Y por último, va el consentimiento importado, que no es lo menos importante, de hecho es lo más importante, porque si es que el paciente no da su consentimiento, pues nosotros no podemos llevar a cabo la investigación, ¿no? Sí, es importante esto de acá. Es importante encontrarlo, porque he visto que muchas veces no suelen saber dónde encontrar este consentimiento que muchas veces los hospitales tienen, pues. Y si el hospital o el centro de salud no lo tiene, pues podríamos elaborarlo, ¿no? Em, bueno, esto es más que todo de manera resumida de lo que vamos a ver. Ya a partir de ahora vamos a verlo como quien dice más rápido, pero es más que todo para tenerlo en cuenta la parte general, para que no se pierdan después. Entonces, esa es la parte general. Ya tenemos el título, los keywords, el abstract, donde van los keywords, ¿no? Acá va, que voy a poner los tres. Después la introducción, el caso clínico, que es el corazón, la discusión y el consentimiento informado. Ya la conclusión va dentro de la discusión, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo esto. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿Nadie? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? Chicos, Doctor, creo que por el momento todavía los chicos no tienen ninguna duda. excelente. Entonces, quiere decir que me han entendido. Posiblemente, voy a preguntar al azar a ver si me han entendido. Entonces, bien, tenemos el reporte de caso. Empecemos a elaborarlo, ¿no? Imaginemos que estamos nosotros, ya les he convocado a todos para realizar un reporte de caso. Entonces les he dicho, chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer un reporte de caso. He visto este caso que está muy interesante. Vamos a buscar la información y vamos a elaborarlo. Está bien, conformamos nuestro equipo de investigación. Tenemos pues a la cabeza el investigador principal, luego los coautores y por último los asesores que van al final, ¿no? Entonces, hemos conformado un equipo de tantas personas, porque generalmente deberían ser entre 4 a 5 personas, no más, porque imagínense, si hay un reporte de caso para 15 autores, pues nos suele generar la duda, ¿no? En realidad, todos estos autores han participado dentro de ese reporte de caso y muchas veces las revistas no lo aceptan. Te dicen máximo hasta 5 o 6 autores. Entonces, es importante tener en cuenta eso también. Bien. Me voy a guiar en base a un curso que yo realicé en Coursera y que lo recomiendo bastante, que es el curso de cómo escribir y publicar un artículo científico, que pues en inglés sería How to Write and Publish a Scientific Paper. Entonces, este curso es muy importante, te da algunas pautas de cómo tú puedes reportar tu caso, perdón, reportar tu investigación, no solo caso. Y te da algunas pautas de cómo ser un poco más intuitivo y llamar al lector para que pueda interesarse en leer tu caso clínico, que es pues, la finalidad que tú quieres. No solamente se trata de publicar por publicar, que al final pues sea una investigación que esté pues ahí nada más en
en la web, en el sistema. Entonces es importante que también pues, sea leída pues, y citada, que es muy, bueno, es muy gratificante para algunos. Entonces, tenemos el título. Entonces, el título, como en toda publicación biomédica científica, debe ser claro, conciso y atractivo para el lector. Entonces, si en este caso tenemos una investigación y hoy les he convocado, les he dicho, tengo una investigación sobre un discriminoma, me puedes investigar, una entidad rara. ¿Y qué lo hace mucho más raro? Pues que es puro de ovario gigante, ¿no? Y esta palabra que dice gigante es lo que lo hace mucho más raro. Entonces, ustedes buscan, pues, ¿no? Dicen, a ver, ¿en base a qué parámetros se podría decir que es gigante? Vamos a medir vamos a buscar cuánto es la medida normal de un ovario, cuando tiene esta enfermedad que es el discriminoma, cuánto es, su volumen. Y en verdad ha habido algunos que sobrepasen este promedio, esta media de volumen de un discriminoma y que pueda catalogarse como gigante. Entonces, vamos buscando información. Muchas veces, como anécdota, les contaré que no teníamos en cuenta primero que era gigante. Sabíamos que hasta acá ya era raro, discriminoma puro de ovario. Después, ya buscando en la literatura, nos dimos con la sorpresa que era gigante, en base a una investigación que se había realizado en otro país, no recuerdo cuál, ya la memoria me está fallando, y en la cual se daban parámetros y dentro de los parámetros coincidía pues nuestro caso clínico con gigante. Entonces, según los valores que ya incluso están medios acá, ¿no? Y que pero que le hemos mencionado acá dentro del resumen, porque es la parte interesante, pues como mencionaba, la parte interesante es lo que se menciona en tu resumen. Entonces, mencionamos la edad dentro del reporte, pues, del título, perdón, pues sí, porque también era importante, según su etiología, su clínica, ¿no? Todo lo que se ha visto, pues es muy frecuente en mujeres jóvenes. Entonces también era importante mencionarlo. Bien. Muchas veces algunas revistas prefieren evitar la palabra reporte de caso, otras te dicen que si lo menciones. Bueno, eso va a depender mucho de dónde quieras publicarlo. Entonces tenemos que ser concisos y atractivo para el lector, ¿no? Entonces en el título, de contener las palabras relevantes, básicamente la condición por la cual se reporta el caso, y si se trata de un reporte de caso serie, si se trata, ahí ya se repite. Bien, entonces todo esto es importante. Luego pasemos al resumen. En el resumen como tal va a ser una descripción de la condición por la cual el caso sería el caso reportado, destacando el porqué, la importancia y de su reporte implicado para el desarrollo de la medicina y el valor educativo de la comunicación. Bueno, florazo. En pocas palabras, lo que quiere decir es que el resumen debe ser conciso, preciso y en el cual debe estar abocado en qué es lo que yo quiero reportar. En este caso, pues, hablé que es una neoplasia muy infrecuente. Bueno, pues es importante mencionarlo. Se presenta mayormente en mujeres jóvenes, etcétera, etcétera. La clínica y lo más importante acá, ¿no? En la evaluación macroscópica se evidenció tumoración de tanto por tanto por tanto, que pesaba tanto, y en base a esto se cataloga como gigante, ¿no? Y ya, es la parte del resumen, ¿no? Que, bueno, la parte es lo más llamativo del reporte de caso. Me interesó hablar aquí que cuál es el tratamiento de un discriminoma. No. ¿Por qué? Porque eso ya está establecido. Entonces, así sí me entienden, ¿no? Que va en el resumen. Bueno, en base a la experiencia que les menciono. Entonces, me interesó mencionar cuál es el método diagnóstico. Bueno, sí lo mencioné, creo, que era la inmunohistoquímica, ¿no? La biopsia. Bueno, ya. Se sobreentiende que se tuvo que hacer eso, pues, ¿no? Para un cáncer. Entonces, esto es más que todo abocado en el resumen. El abstract es, pues, lo mismo en inglés, entonces igual, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta que muchas veces las palabras claves, como les mencionaba, no va a ir acorde. En este caso sí tuvimos este, mm, la coincidencia, ¿no? La fortuna de que fue igual, ovario, ovario. Neoplasias ováricas, ovarian neoplasms y discriminoma, como ya lo habíamos buscado, ¿no? En los DEX, no, acuérdense los DEX,
que son los escritores de ciencia de la salud en español, Spanish, y los mesh. Entonces, cada uno de estos lo encontramos en los DEX y en los mesh, ¿no? Las palabras claves se recomiendan de 2 a 5, como mencionamos. Generalmente 3, ¿no? Que es un punto medio. Entonces, ahí están. Y acá lo menciona, ¿no? Incluso en esta literatura en la cual encontré la información. Mencionan los descriptores de ciencia de la salud, de Dex Vireme y los mesh, que ya sabemos dónde encontrarlo, ya sabemos cómo buscarlo, ya sabemos dónde ponerlo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, enfocarse más que todo en la información más relevante, apoyarte de imágenes, gráficos y tablas, etcétera. Bueno, eso es más que todo para una exposición, pues, ¿no? Y es importante mantener en cuenta que se debe llevar un orden. Entonces, en la introducción, mencionar antecedentes de importancia, en secuencia lógica o coherente, resaltar la importancia de reportar el caso clínico. Tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos que elaborar la introducción de ese reporte que les había mencionado. Entonces, aquí quiero que me presten mucha atención porque, si bien es cierto, hay mucha información. Se ve corto, la verdad, porque la revista a veces te suelen pedir, pues, qué sé yo, 300, 400 palabras y eso es poco. Y depende de la revista donde publiques, pero las revistas mayormente que están indexadas se suelen pedir poca información, porque en realidad, y tienen razón, pues, ¿no? Es un reporte de caso, no tendría por qué colocarse toda la información como si fuera una monografía, entonces hay que ser un poco más precisos. En este caso, en mi experiencia, pues yo sí elaboré una introducción bien, bien detallada y al momento de leer las bases para poder publicarlo, pues me pedían esa cantidad de palabras. Tuve que reducir bastante las palabras. Sufrimos bastante con los coautores ahí. Y en la cual se tuvo que dejar de lado tal vez cierta información que a nosotros nos parecía relevante, pero en realidad, pensándolo bien, pues era algo que ya se tenía conocimiento, ¿no? Y no era como que como que no le sumaba tanto al reporte de caso en sí, sino otros datos más, como los que dejamos para la introducción, ¿no? Tuvimos en cuenta que priorizar algunos datos más importantes. Entonces tenemos la definición. El cáncer de ovario, CO, se clasifica por su origen en uno de los tres principales componentes, ¿no? Epitelio, estroma y células germinales. Y entre los tumores malignos de las células germinales se incluyen discriminoma. Entonces, hasta ahí abarcamos su definición. Es otra manera de mencionar su definición. Otra forma sería, pues, el discriminoma, es un cáncer de ovario, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos abarcamos a esto porque nos parecía más ordenado. Y entonces aquí mencionamos, ¿no? Y dentro de las células germinales se incluye el discriminoma. Entonces, tenemos discriminoma. Y posteriormente abarcamos la parte de la epidemiología, ¿no? Entonces, de 0,9 a 2% de todas las neoplasias malignas de ovarios. Bastante infrecuente. Entonces, suele presentarse en pacientes jóvenes y se diagnostica antes de los 30 años, hasta 85, ya eso es importante. Luego, la presentación clínica incluye tanto, tanto, tanto. Su símil, que en este caso no lo tuvimos en cuenta al principio, y la revista, al revisar toda la información que habíamos mandado, para reportarlo, nos pidió que sí lo mencionáramos, ¿no? Que era el diseminoma. Y pues sí es importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces se deja de lado o se tiene en cuenta que pues solamente puede haber cáncer de ovario, ¿no? De células germinales en mujeres, pero en verdad en varones también hay. Por ejemplo, como que es su símil, ¿no? Y pues básicamente algunas cuestiones que se mencionan acá. Que en realidad, como dato para el mismo reporte en sí, no era no le daba valor, pero para toda la información que se quería dar, pues sí, ¿no? Porque a veces se deja de lado el seminoma. No, luego tenemos el discriminoma, los estudios de imagen, los diagnósticos, ¿no? Eh, los diagnósticos iniciales, bueno, acá de imagen, ¿no? Ahí se sobreentiende que va, ¿no? La ecografía, la TAC. Y también la parte del gol estándar, ¿no? Sí, ya la biopsia, la inmunohistoquímica, eso, etcétera. Y posteriormente los exámenes de laboratorio, que no son específicos, ¿no? Pero se tienen en cuenta, ¿no? Etcétera.
Y posteriormente el tratamiento, ¿no? Acá se menciona método diagnóstico como inmunohistoquímica, ¿no? Y el tratamiento en el cual consiste la cirugía conservadora de fertilidad, etcétera, etcétera. Y por último, la sobrevida. Esa es una manera de redactar la parte de la introducción. Hay otras formas en la cual al final, después de todo esto, se menciona, no, se reporta el caso de una paciente tal, tal, en la cual se vio tal. Es como un mini resumen de tu caso clínico después. Es otra forma de redactarlo, también es válido. Pero en este caso, como nos pedían disminuir el número de palabras, pues se tuvo en cuenta toda esta información. Posteriormente, tenemos el caso clínico, que es el corazón, como les he mencionado, o es tu reporte en sí, o sea, la información de tu paciente. O sea, esto ya no lo encuentras en bases de datos, no lo encuentras en otras publicaciones. Esto es tu paciente. Entonces, es lo que tú estás redactando como tal de tu paciente. Y debe ser de manera ordenada, pues sí. En la cual se va a mencionar lo más importante, se va a resumir y utilizar imágenes como medio explicativo del proceso de manejo clínico, tanto terapéutico, diagnóstico, etcétera, qué sé yo, hasta un algoritmo de cómo fue el diagnóstico en este caso de tu paciente, pues podrías elaborarlo también. Posteriormente, o un flujograma, ¿no? Un flujograma, porque una vez recuerdo uno de los asesores o jurados, creo, nos había pedido un flujograma de cómo fue el método o el proceso diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, por ahí se los dejo. Posteriormente tenemos explicación secuencial y cronológica. Pues sí, debe ser secuencial y cronológica, teniendo en cuenta en periodos de semanas, meses, días, pero nunca en fechas. No he visto fechas muchas veces. Se suelen colocar algunas veces fechas, pero como que para nosotros ponernos a sacar cuentas, ¿no? Por ejemplo, en tal fecha tuvo tal cosa, luego pasó a tal fecha y tuvo tal cosa, pues nosotros tendríamos que ir sacando cuentas, ¿me entienden? Entonces, como que no es algo muy, no es algo como que muy fluido al momento de redactarlo, por así decirlo. Entonces, para más fluidez, creo que una redacción un poco más precisa, creo que se tendría que mencionar en días, meses o años, ¿entienden? Entonces, en tal ocasión resultó observándose tal cosa. Pasó 3 días, se observó tal cosa. O en manejo clínico, por ejemplo, se le dio tal medicamento, posteriormente 3 días ya no tenía tal cosa, se remitió la fiebre, por ejemplo. Entonces, en días, en meses, años. Igual pasa con los datos de laboratorio, cuando elaboramos un cuadro clínico, perdón, un cuadro de laboratorio, de seguimiento de laboratorio, en el cual a veces ponen fechas, pero en realidad se debe colocar cuál es el periodo, ¿no? Cuántos días pasó, a los 7 días, a los 5, así, etc. A eso quiero llegar. Entonces, hacer hincapié en lo más relevante del caso a discutir, posteriormente proceso de diagnóstico, manejo, evolución, evitar mostrar datos de los pacientes en imagen. Eso es importante porque muchas veces creemos que al colocar solo basta con colocar imágenes de pacientes, perdón, imágenes de las imágenes, pero claro, imagen de la imagen, por ejemplo, la ecografía o la tomografía, etc. Entonces, eso debe ser nítido, pero muchas veces se obvia o no se tiene en cuenta que se debe borrarle toda información del paciente. Entonces, se debe borrar tanto la identidad que puede conllevar al nombre, el DNI, por ejemplo, o el número de identidad del paciente, entre otros, ¿no? O muchas veces también el centro de salud, si es que es una clínica privada en el cual, pues, no sé, para fines, conflictos de interés no debe mencionarse. Entonces, es importante. Luego, bueno, eso es un breve resumen de lo que debe conllevar cada una de las cosas, ¿no? Pero ya les había mencionado también en la parte de la guía CARE. Entonces, tenemos un ejemplo, ¿no? Paciente multigesta de 32 años con embarazo de 18 semanas, sin patología previa y gestación anterior sin complicaciones. Entonces, acá te presentan una paciente de tal edad, ¿no? ¿Sería importante también su fórmula obstétrica? Pues sí, sería importante. Si es que se quiere ser un poco más precisos.
Acá, mira, una vez que ya te presentaron al paciente, ¿no? Su anamnesis, te presentan, pues, no, te siguen presentando, antecedentes, ¿no? El primer trimestre presentó náuseas, vómitos, según tal escala, etcétera, ¿no? Que pasaron a ser severos en la escala tal, ¿no? De las 10 semanas, asociados a tal cosa. Bueno, acá es un breve, resumen de la parte más importante de sus síntomas que ha tenido, ¿no? Esto es básicamente su anamnesis, ¿no? ¿Es importante colocar toda la anamnesis de la historia clínica? No, se tiene que mencionar lo más importante, ¿no? A lo que va tu reporte de caso. Y muchas veces en el primer borrador, yo recomiendo que se hagan borradores, ¿no? El primer borrador, ya sea en Word, en una página en línea, como del Drive, en el cual se elabora, pues, se va elaborando, ¿no? El caso clínico. Y muchas veces se tiene en cuenta toda la información de la anamnesis, pero hay que ir reduciendo hasta llegar, pues, a un párrafo, que es lo ideal. Luego abarcaremos la parte de la semiología, ¿no? Al ingreso presentaba tal cosa. ¿Cómo lo evaluamos, no? La paciente estaba en mal estado general, con una escala de coma de Glasgow de tanto, con síntomas de deshidratación moderada, ¿no? Los signos vitales fueron, ¿no? En este caso sí fueron importantes mencionar los signos vitales, ¿no? Entonces, porque estaban alterados, miren, estaba con 131, presión arterial de 90-60, frecuencia respiratoria de 22, estaba taquipneica. Entonces, acá es decir importante, entonces se mencionan, pero si es que no estuvieron alterados, ¿habría por qué mencionarlos? Pues no. Entonces solamente se coloca signos vitales normales. O muchas veces se obvian, ¿no? Porque se da a entender que no estaba alterado. No, entonces, por minuto y saturación de 95. Entonces, luego se abarca la parte de, bueno, acá todavía están viendo que ha disminuido de peso, ¿no? Que, como antecedente. Los exámenes de laboratorio, ya, mira, acá termina, ¿no? ¿Sí me entienden? La parte del examen clínico. Entonces, ese es otro párrafo más. Posteriormente, abarcan los exámenes de laboratorio, que es importante realizar el examen de laboratorio en este paciente. Y acá, pues, o los exámenes de imagen también. En este caso mencionan que los exámenes de laboratorio se muestran en la tabla. La tabla está acá. Y como ven, aquí en la tabla tenemos en cuenta los valores al ingreso, al quinto día de hospitalización y los valores de referencia. Me había olvidado de mencionar que es importante tener en cuenta los valores de referencia porque a veces suele cambiar según el laboratorio. Entonces sí es importante mencionarlos, pues, ¿no? Porque no hay como tal, a veces, muchas veces hay valores que en realidad, pues, para un laboratorio tal valor puede estar alterado y para el laboratorio del centro de salud puede estar normal. Entonces es importante tener en cuenta estos valores de referencia de tu laboratorio donde lo has sacado. Y como mencionaba, ¿no? Se colocan fechas, pues no, se suele recomendar que no se utilicen fechas. ¿Es más fluido así? Pues sí, miren, por ejemplo, hemoglobina al ingreso, 10. Quinto día de hospitalización, 8.7. Se sobreentiende que han pasado 5 días, ¿no? En cambio, si yo lo coloco el 10 de agosto, por ejemplo, del 2025, y luego pongo el 15 de agosto, claro, se sobreentiende porque están cerca las fechas, pues 5 días, pues, ¿no? Pero en realidad debería ser así. Se ve más bonito, más fluido. Entonces, en este caso, ya tenemos, ¿no? Los valores de laboratorio. Luego las imágenes, en la cual muchas veces se suele pensar que la información debe ir acá y también acá. Entonces, muchas veces se vuelve redundante. Entonces, si se tiene una imagen cerebral que no mostró alteraciones, bueno, se coloca la imagen y ya está. Acá necesito colocar algo debajo, pues si es que quiero mencionar algo relevante, por ejemplo, qué sé yo, no se hubo desviación de línea media, no hay efecto masa, entonces ya se coloca, pero se puede colocar acá, pues no, ya no. Si lo colocas acá, ya no acá. Entonces, pero lo importante es que no sea redundante o que se repita la información. ¿Entiendes? La imagen me ayuda para esclarecer un poco más la parte del caso clínico
Y si es una ayuda, pues debe ir de la mano con esta parte que quiero redactar acá, ¿no? Se le realizó TAC en la cual se reveló efecto masa, tal cosa. Entonces, acá ya, pues, la información debe ser de apoyo. No voy a colocar lo mismo. Entonces, si va a ser de apoyo, acá, por ejemplo, si se observa masa de tanto por tanto por tanto, para que poder corroborar el dato que había colocado acá o ampliar mucho más, ¿no? La información, pero no redundar, ¿sí me entienden? No redundar, no colocar la misma información de la imagen y colocarla acá. Luego, mencionar la parte de ya de su proceso diagnóstico, ¿no? Si es que se selló algo, en este caso no selló nada, como mencionan. Em, Fue diagnosticada como, es un dato negativo pertinente, pues, ¿no? Ya luego se diagnosticó como gestación de 18 semanas, etcétera, se evidenció hiperemesis gravídica y trastorno hidroelectrolítico. Eso de acá ya debería estar, pues, ¿no? También demostrado en los valores de laboratorio, ¿no? Desde su ingreso se evidenció desorientación, tiempo-espacio, etcétera, ¿no? Entonces ya aquí se va ampliando más su evolución, algunos estudios. Acá, por ejemplo, le diagnostican clínicamente encefalopatía de Wernicke. Se hidrató y administró tiamina, etcétera. Entonces, el manejo. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? una concomitancia de dos enfermedades que, bueno, entiendo yo que no suele verse muy frecuente, ¿no? Que es la hiperemesis gravídica y la encefalopatía de Wernicke, que una conllevó a otra. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Al octavo día, ¿no? Acá no utilizan fechas, por ejemplo, como ven. Se evidenció ausencia de latidos cardíacos fetales, etcétera, etcétera. Entonces, así más o menos se redactaría un caso clínico, quiero que me entiendan. Las cosas más precisas, pero teniendo en cuenta los apoyos de las imágenes, de los valores de laboratorio, si hay biopsia, muestroquímica también. Y muchas veces, como estudiantes no somos expertos, ¿no? Viendo imágenes o redactando muestras de biopsias, etcétera. Entonces, por eso se tiene que tener en cuenta también a cierto personal especializado que te dé una orientación de cómo redactar esa parte. O por si quieres considerarla dentro de tus coautores y cumple con los criterios de autoría, pues también. Y posteriormente la discusión, ¿no? Citar a los autores y el año de estudio en el cual estamos comparando. En la discusión, pues vamos a comparar o vamos a contrastar la información que hemos detallado del caso clínico, ¿no? Si hemos querido comparar, por ejemplo, la parte clínica, semiológica, la parte del método diagnóstico, el tratamiento, pues la comparamos, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? A otros estudios. Por ejemplo, qué sé yo, estudios experimentales, otros reportes de caso también, etcétera. Entonces, es importante citar a los autores y el año de estudio el cual comparamos, tenerlos en cuenta como una referencia bibliográfica también, ¿no? Como se menciona acá, por ejemplo, la referencia 10, ¿no? En el cual acá hemos citado a los autores tales, ¿no? Tales autores comunicaron en su estudio que los tres síntomas más frecuentes de disgerminoma es masa pélvica, dolor abdominal bajo y distensión abdominal. Ya. Esa es la parte que yo he encontrado de una investigación, que necesariamente pueden ser más de una, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo he encontrado en mi base de datos de investigación. Esa es la parte que yo tengo o he redactado. Por ejemplo, el 2, subtipo más común, ya suele presentarse durante edades reproductivas tempranas. Bueno, eso también lo vamos a encontrar en literatura. Ya, si bien es cierto, los síntomas son inespecíficos porque así lo encontramos dentro pues, de la mayoría de literaturas, pues, ¿no? Tales autores mencionaron que los tres síntomas más frecuentes son tales. Y acá estoy discutiendo, ¿no? Estoy comparando la literatura, lo que dice la mayoría de datos de literatura, con lo que encontraron estos autores. Mm, por ejemplo, acá tenemos el método diagnóstico, ¿no? La tomografía permite determinar la localización y la extensión de la masa. En nuestro caso,
En nuestro caso, que es el caso en el cual hemos reportado, se evidenció una masa sólida derecha bien definida de carácter neoformativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá estamos comparando. Si bien es cierto, también se podría hallar multilobulaciones con interposición de tabiques fibrovasculares y un prominente pedúnculo vascular con vasos tortuosos. Acá podemos extender mucho más la parte de la discusión, ¿no? Tales autores mencionan que, por ejemplo, suele también utilizarse, qué sé yo, la resonancia magnética para ampliar el estudio, encontrar más datos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre un ejemplo. Entonces, acá ya voy comparando, ¿me entienden? A eso quiero llegar. La idea es acá es comparar lo que dice la literatura con lo que yo encontré en mi caso clínico, ¿no? Entonces, y acá es lo más relevante que el reporte de caso que reportamos, pues el tamaño, ¿no? Entonces, usualmente los discriminomas son diagnosticados con un tamaño mayor a 15 centímetros. Y en una revisión de 140 casos de discriminoma se halló que el tamaño promedio era de 13 centímetros. Se ha publicado el caso de una gestante catalogado como gigante a partir de este valor. Y acá lo comparamos. En nuestro caso, la paciente presentó un tumor de 25 por 23 y se asemeja a lo que se encontró como gigante. Y acá tenemos, ¿no? Según los antecedentes descritos, se cataloga como gigante. En nuestro caso. ¿Entienden? O sea, ya estamos comparando ya. De una manera en la cual se entienda y que se dé a entender a qué punto queremos llegar. ¿Me entienden? O sea, qué es lo que nosotros encontramos y qué es lo que otros autores encontraron y compararlos. Compararlos y pues llegar a como por así decirlo, a una mini conclusión, ¿no? Entonces, la mini conclusión aquí sería pues que según los antecedentes descritos, nuestro caso se catalogaría como un discriminoma gigante. Entonces, a eso quiero llegar. Eh, Acá en la discusión hay que especificar las fortalezas y limitaciones en el abordaje del caso, si es que la hubiera, ¿no? Muchas veces sí hay limitaciones. Por ejemplo, una limitación que podemos tener en un reporte de caso, pues la poca información que se ha tenido en nuestro medio, ya sea, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, Bolivia, etcétera, en otros países, ¿entiende? Entonces eso puede mencionarse como limitación dentro de la discusión, pues sí, puede ser importante, porque en realidad, en nuestro caso, no habían datos de discriminoma a nivel del Perú. Solo había, creo que, de un hospital nada más, y creo que era de hace como 800 años, o sea, uf. Y actualmente no se han descrito, ¿no? Lo cual podría ser incluso una crítica, ¿no? De por qué no se describen estos casos. Porque se tiene una base, ¿no? Pero a veces la base o los estudios no suelen publicarse. Y eso genera pues un poco de atraso en cuanto al manejo, al diagnóstico, en cuanto a la explicación fisiopatológica de esta enfermedad, que no necesariamente tiene que ser esta que estoy mencionándoles, puede ser otra enfermedad. Entonces, que sería importante reportarla, pues, ¿no? Como fue en el caso del COVID, ¿no? Si es que no se reportó esto, valga la redundancia, este reporte de caso, pues no sirvió de guía o de primer paso, de first steps, para poder continuar con otros estudios de mayor impacto o de mayor nivel, según la base de evidencia. Entonces, a eso quiero llegar. Posteriormente, las conclusiones y recomendaciones, que debe ser corta, concisa, cada reporte de caso puede derivar de nuevos conocimientos, nuevas aplicaciones a la práctica clínica o, en su defecto, nuevas hipótesis. Por lo tanto, se debe describir las principales lecciones que se pueden aprender de este reporte de caso, porque para eso sirve un reporte de caso, para aprender algo nuevo, o reportar o dar a conocer a la comunidad científica un hallazgo nuevo. En conclusión, acá según nuestro reporte, ¿no? Que ya estamos por terminarlo. Entonces, el discriminoma es un tumor maligno, poco común y de etiología desconocida. Bueno, ya lo sabemos. Es frecuentemente mujeres jóvenes de edad reproductiva, los síntomas más comunes son tal, según también lo que habíamos encontrado, ¿no? Es fundamental
el estudio inmunohistoquímico y anatomopatológico para confirmar el diagnóstico, el pronóstico es favorable, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, acá mencionamos, ¿no? Por lo que se debe derivar estos casos oportunamente a un centro especializado y continuar con un manejo individualizado, ¿no? Y sobre todo en estadios tempranos, porque si da un efecto masa, pues se tiene que diagnosticar antes, pues, ¿no? Que son algunos signos, síntomas que nos pueden sugerir alguna neoplasia. O sea, no necesariamente una neoplasia, pero pueden sugerir. Entonces, la baja de peso, etcétera. Entonces, todo eso es importante como conclusión. O en este caso, otra conclusión, la encefalopatía de Wernicke es una patología poco frecuente, escasamente publicada en nuestro medio, pero debe ser sospechada y prevista en los casos de hiperemesis gravídica para tratarla adecuadamente, evitar secuelas a largo plazo y morbimortalidad materno-fetal. Entonces, son algunas de las formas en las que puede redactarse una conclusión. No son las únicas, hay muchas formas, pero son algunos ejemplos. Esto es importante. Considero que es importante tener en cuenta estos principios básicos de redacción científica, ya como para ir terminando, ¿no? Para escribir un buen artículo científico hay que practicar los tres principios básicos de la redacción científica: precisión, claridad y brevedad. ¿No? La precisión, usar palabras que comuniquen exactamente lo que quiere decir. El lector no puede levantar la mano para aclarar sus dudas, ni mucho menos leerte la mente para escribir con precisión. Entonces tienes que escribir para el lector, para que él te entienda. Si tú ya eres un especialista y ya pues ya conoces términos médicos, pero pues ponte en lugar de un estudiante, ¿no? De un médico general que pues tiene que leerte y muchas veces tienes que enfocarte que él también te pueda comprender lo que tú quieres decir. Y para eso no quiero decir que pues se tengan que usar palabras coloquiales, pues, ¿no? Se tienen que usar palabras pues técnicas, pero que de una manera precisa, ¿no? No abarcando mucha información que no lleguen a nada. Entonces, eso es importante. La claridad. El texto se lee y se entiende rápidamente, el artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico. Entonces acá hay que, más que todo, el orden lógico, ¿no? La coherencia que tiene que tener. Por ejemplo, si ya estoy en el día 5 de evolución y luego me paso al día, qué sé yo, 9, 10, y no mencioné que en el día 6 no hubo nada, pues muchas veces se puede sobreentender. Pero podría también como una recomendación mencionarse, ¿no? El día 6, 7 y 8 paciente no mostró complicaciones, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces hay que ser claros, coherentes, un lenguaje sencillo y que las oraciones estén bien construidas. La brevedad, incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. ¿No? Hay que ser breves, usar el mínimo número de palabras, y eso ya lo habíamos corroborado en la parte de la introducción, que les mencioné que muchas revistas te piden un número limitado de palabras, entonces hay que ser más breves. Acá tenemos algunas revistas nacionales e internacionales para publicar un reporte de caso. Tenemos, por ejemplo, en algunas revistas que yo conozco aquí en el Perú, pues la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Aquí también entraría la revista peruana de Ginecología y Obstetricia del Perú, que es una revista nacional también, que está indexada a Scopus. La revista del Norte, ¿no? Que es la de Almanzor, que también es importante. Entre otras, ¿no? Son revistas, muchas revistas de gran impacto, ¿no? Y yo recomiendo, la verdad, que si tienes un buen reporte de caso, y aún así sea tu primera vez que realizas este tipo de investigación, apuntes a una revista indexada en Scopus. ¿Y cómo saber si está indexada en Scopus? Buena pregunta, ¿no? De hecho, ahorita sí lo sé, pero en su momento no sabía. A ver, ¿alguien sabe cómo saber, chicos? Vamos a ver.
¿Alguien sabe cómo saber si una revista está indexada de Scopus? Vamos a ver. Por ejemplo, le mencionaba, ¿no? La revista peruana de ginecología y obstetricia. Pueden buscarlo de esta manera, ¿no? Pueden buscarlo así y acá les sale, ¿no? Por ejemplo, me parece. Acá les aparece. Va, acá. Dice indexación Scopus. Mm, Entonces acá aparece. Otra forma de buscarla, pueden buscarla en Simago. ¿Sí conocen Simago? Simago Journal, en la cual puedes buscar revistas y saber cuál es su nivel de alcance. Entonces, por ejemplo, revista de ginecología y obstetricia. Ah, Perdón, chicos, estoy en me auto todavía con este nuevo teclado. Ya, por ejemplo, colombiana, chilena, peruana, ¿no? Tú puedes buscar. Por ejemplo, peruana. Excelente. Justo la que queríamos buscar. Ya, acá se dice que nivel de QS es una Q4. No le quite el mérito, está indexada a Scopus. Te dicen su alcance. Mm, y acá te dan algunos datos, ¿no? Índice H, el país, etcétera. La temática también, que es importante, ¿no? Anuncios. Temática. Ginecología, obstetricia. Por ejemplo, eso es lo que quiero también recomendarles, ¿no? Por ejemplo, están haciendo un reporte de caso de ginecología, un reporte de caso de obstetricia. ¿A dónde pueden mandarlo? Pues a una revista que se abarca esa especialidad, ¿no? Podría ser una buena idea. Es una buena idea. Entonces, sí, pueden buscar sus revistas y encontrar, por ejemplo, la brasileña de ginecología obstetricia. No sé si está indexada a Scopus. A ver, ese está mejor, ¿no? Q3. Q3, mejor, ¿no? Entonces acá lo buscan. Listo. Y ahí sí tienen que buscar. Pueden buscarlo así, pueden buscarlo, porque muchas veces no aparece acá. Bueno, puede que no aparezca, ¿no? Entonces van a buscarlo eh, manualmente, ¿no? Dentro de la revista. Y ya saben dónde aparece. Entonces, así. Y muchas veces van a ver revistas que no encuentran, ¿no? Te recomiendan, te dicen, públicalo en esta revista. Pero tú lo buscas, no está indexada a Scopus. Está solamente a Ciel o Lilacs. Entonces, mm, yo la verdad le recomendaría que si están haciendo un buen reporte, Scopus. Y ya. Eso, ¿qué más? Algo más que me falta decirles. Ya, la parte de las referencias, también me pidieron hablar un poco sobre eso. Las referencias suelen ser 15 o menos, pero suelen usarse pocas referencias para un reporte de caso. Muchas veces 11, 12, ¿no? Depende también la revista donde publiques. Eso tienes que buscarlo. Por ejemplo, queremos en la revista peruana, ¿no? Tú entras, ya acabé sus últimas publicaciones, etcétera, pero te vas, por ejemplo, a cerca de sobre la revista, información para los autores, acá está, información para autores. Entonces acá te dicen todas las directrices o los reglamentos para que tú puedas mandar tu investigación, ¿no? Ya sea la, ya sea experimentos no en humanos, animales, como acá mencionan, ¿no? Es revisión por padre. Bueno, ahí te dan algunas pautas, ¿no? Es bien, bien largo y extenso, pero para resumirle, aquí está todos los requisitos para tu publicación, ¿no? Por ejemplo, acá para presentación de artículos, ¿no? Artículo original, revisión sistemática, original breve, caso clínico. En este caso, ellos están pidiendo un caso clínico de ginecobstetricia de interés diagnóstico, rareza de observación, evidente de interés, que amerite su publicación. Debe contar con la aprobación de comité de ética. Eso es importante. Muchas veces te piden una aprobación de un comité de ética institucional que también no puedes mandar tu consentimiento informado del hospital, pues, ¿no? Y ahí su comité de ética, por ejemplo, puede tener.
el consentimiento informado del paciente. Y para el caso de menores de edad, se debe contar con el consentimiento de los familiares o tutores según corresponda, ¿no? Eso es lo que te mencionan, algunas pautas. No son las únicas porque después ya te mencionan, ¿no? Cuántas palabras claves, la introducción de cuánto debe ser. Por ejemplo, el resumen. Creo que es para todos, pero mira, acá el resumen, 250 palabras. Pocas, ¿no? Entonces, pocas palabras. Se van limitando las palabras. Las referencias. Creo que, ya, los años, ¿no? Que no debe ser mayor a 5 años. Em, Acá está, casos clínicos. Miren, chicos, acá, como les mencionaba, miren. Ellos te piden que las referencias, la extensión total de trabajo, incluyendo las referencias, no debe ser mayor a 6 páginas o 1500 palabras. Son, tú ves, piensas 1500 y dices, es bastante. No, es pocas palabras. Y se aceptan máximo 4 figuras o tablas. Y acá están las referencias, 15 referencias bibliográficas como máximo. Tú pasas una más, no te aceptan. Y tienes que modificar todo tu reporte de caso. Entonces, de preferencia, si ya tienes previsto a dónde mandarlo, cuando ya tienes todo tu reporte, ¿no? Es importante que vayas reduciendo referencias o ir limitándote a esto, en base a esto, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo las referencias más importantes, las que no pasen más de 5 años, las referencias, qué sé yo, de estudios que están publicados en una base de Scopus, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, el resumen, cuántas palabras, la introducción, acá te dan todo. Todas las pautas tú tienes que seguirlas. Todo. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más recomendarles? A ver, ya estamos terminando, chicos. Creo que ya deben tener sueño. A ver. Bueno, esto es para la parte de la exposición. Es en otra exposición tal vez pueda brindarles. Mm, y bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Una pequeña frase para poder motivarlos. Motivarnos todos, porque yo también necesito motivación últimamente. Los pasos que des no tienen que ser enormes, solo hay que darlos en la dirección correcta. Entonces, es importante tener en cuenta que si damos un paso, por más pequeño que sea, si nosotros seguimos por ese camino y damos pasos por más cortos que sean y tenemos en cuenta hacia dónde queremos ir, tarde o temprano vamos a llegar a esa meta. Entonces, no se desanimen, sigan los pasos, las recomendaciones. Esto es ensayo y error, ¿no? Entonces, con esto de acá de los reportes de caso, ustedes pueden ir equivocándose hasta que lleguen pues a publicarlo. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en prender el micro, levantar la mano, escribirlo en el chat. Yo encantado de poder responderles. Mientras me voy acordando si tengo otro tip más de cómo de cómo ir promoviendo, ¿no? Los reportes de caso. Hay más tips, lo que me he olvidado. Muchas gracias, doctor, por su explicación. La verdad estaba muy interesante esta ponencia. No sé si por parte de los asistentes hay alguna duda que necesiten resolver. Bueno, tal vez mientras escriben, por timidez, tenemos un certificado que queríamos compartir con usted a modo de agradecimiento por su tiempo compartido con nosotros. Muchas gracias. Vamos, chicos, anímense a preguntar. Bonito. Gracias, chicos. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Todo quedó claro?
No, en todo caso, dejo mi correo también para que puedan escribirme. Con todo gusto yo les viendo por ahí, por ese medio. Me comentan que también están interesados, ¿no? En publicar reportes de caso. Están desde Bolivia, me parece. Wow, muy lejos. Bonito, bonito país. Algún día iré. Espero visitarlos. A ver, les voy a dejar mi correo.